En la tranquila ciudad de Mill Creek, Pensilvania, la rutina se rompió aquella madrugada. Una mujer de 67 años fue hallada muerta frente a la puerta de su casa, con el periódico aún en la mano. Los vecinos aseguran no haber escuchado nada. La policía no encontró señales de robo, pero había un detalle que nadie pudo explicar. El repartidor había pasado por esa calle apenas minutos antes del asesinato. Lo que en un principio parecía un caso aislado, pronto se convirtió en una serie de muertes inexplicables, siempre en casas donde el periódico quedaba tirado sin abrir. Sean todos bienvenidos a una edición más de El Periódico del Horror. Para entender la magnitud de estos crímenes, hay que retroceder en el tiempo, a finales de los años 60, cuando ser repartidor de periódicos, un paperboy, era más que un trabajo. Era una tradición en los barrios de Estados Unidos. Antes del amanecer, bicicletas recorrían las calles vacías, guiadas solo por faroles y el primer canto de los pájaros. En la canasta, docenas de periódicos aún tibios por la tinta fresca. Cada casa tenía su rutina. Algunos clientes salían con una sonrisa y una propina. Otros apenas asomaban la cabeza. Y unos pocos ni siquiera abrían la puerta. Para la mayoría, aquella indiferencia no significaba nada. Pero para un hombre en particular, ser ignorado era una ofensa imperdonable. No era un hombre cualquiera. Para la mayoría, era solo el repartidor. Pero detrás de ese uniforme sencillo y esa bicicleta desgastada, se escondía una mente que no olvidaba y que no perdonaba. Su rutina comenzaba antes que la de todos. Se vestía en silencio, como un ladrón. La calle aún estaba dormida y él se movía como una sombra. Sabía exactamente en qué escalón crujía la madera, qué perro ladraba al primer ruido y qué ventana se abría siempre a la misma hora. En apariencia, entregaba noticias, pero en realidad observaba. Cada gesto, cada reacción, cada mirada o la ausencia de ella era anotada en un registro invisible en su memoria. Había casas que saludaban, que agradecían, y había otras, frías, distantes, donde el periódico quedaba tirado en el suelo como un objeto sin valor. Para cualquiera, eso sería un simple descuido. Para él, era una humillación, y en su cabeza, esa indiferencia no era un error inocente, era una falta de respeto que debía pagarse. Era una madrugada fría, incluso para marzo. El viento hacía crujir los árboles y arrastraba hojas secas por la calle. Dentro de la casa, la señora Marjorie Latham, 67 años, se había levantado antes de lo habitual para preparar té. Le gustaba escuchar el silencio del vecindario antes de que el día comenzara. A las 5:12, un golpe seco en el porche la hizo mirar por la ventana. Era el periódico. Allí, en el escalón, perfectamente doblado. No pensó en nada raro. Marjorie siempre lo recogía unas horas después, cuando salía a regar sus plantas. Pero esa mañana decidió abrir la puerta de inmediato. El aire frío le golpeó el rostro, se agachó para tomar el periódico y en ese instante sintió una presencia detrás de ella, un leve crujir de madera, una sombra que se proyectó sobre el suelo. ¿Necesita ayuda, señora?, preguntó una voz masculina, tranquila, demasiado tranquila. Marjorie apenas giró el rostro. La figura estaba allí, inmóvil, con las manos dentro de los bolsillos. No lo conocía, o eso pensó. Él dio un paso más cerca. Un olor metálico, casi imperceptible, flotaba en el aire.
Marjorie sintió que debía retroceder, pero no lo hizo. Y para cuando intentó cerrar la puerta, ya era demasiado tarde. Los vecinos dirían después que no escucharon gritos, solo un golpe sordo. Y luego, nada. Cuando la encontraron, el periódico estaba aún en su mano, pero las páginas estaban rojas. El reporte policial fue breve. Mujer hallada sin vida en el porche de su casa. No se detectan signos de robo. Posible paro cardíaco. Eso fue lo que quedó escrito, pero el médico forense fue más claro. No había señales de lucha, pero sí una pequeña marca en la parte posterior del cráneo. Un golpe limpio, certero. 2 semanas después, otra mujer de 54 años apareció muerta en su porche. El periódico, una vez más, en su mano, escena idéntica, sin robo, sin testigos. Y una vez más, el repartidor había pasado minutos antes. Cada muerte aumentaba las ventas. Los titulares ocupaban la portada. Misteriosa muerte de mujer en su porche. Segundo caso sin resolver en 2 semanas. La gente compraba el periódico con prisa, con las manos temblando, como si esas páginas pudieran explicar lo inexplicable. El repartidor sonreía mientras pedaleaba. El miedo vendía, y nadie lo sabía mejor que él. La señora Gladys Parker, 72 años, había sido marcada semanas antes. Cada mañana, el periódico quedaba tirado, húmedo, sin que lo recogiera antes del mediodía. Esa madrugada, el viento arrastraba hojas como cuchillas secas. Gladys escuchó el golpe del periódico y abrió la puerta. Él estaba allí, en la sombra del rosal. «Buenos días, señora Parker», dijo, como si fuera una entrega especial. Un movimiento rápido, un golpe certero. El periódico cayó antes de que ella pudiera entender. A la mañana siguiente, la portada lo decía todo. Tercer asesinato en serie, sacude Mill Creek. Él compró 3 ejemplares. Uno lo guardó, otro lo recortó. El tercero lo dejó sobre la mesa, como un trofeo. El detective Henry Mallory vio el patrón de inmediato. 3 mujeres mayores, todas solas, todas con el periódico en la mano. Y siempre el repartidor, minutos antes. Mallory comenzó a seguirlo, desde lejos, anotando cada parada, cada segundo que se detenía frente a un porche. No tardó en notar algo inquietante. Había casas donde el repartidor miraba demasiado tiempo la puerta cerrada, como si estuviera evaluando algo invisible. La señora Edith Collins fue la 4ª víctima, pero esta vez hubo un testigo. Un joven que volvía del trabajo vio una bicicleta alejarse a toda velocidad de su casa y en el bolsillo del impermeable oscuro, una esquina de papel manchado. El repartidor sentía que lo observaban, faros a lo lejos, sombras en las ventanas, el chasquido de una cámara, pero cada vez que giraba, no había nadie. Mallory seguía cerrando el cerco. Marcó en el mapa la próxima posible víctima, Helen Moore. Aquella madrugada él fue directo a su casa. Dejó el periódico perfectamente doblado. Se escondió, esperando que saliera, pero Helen no salió. Molesto por la indiferencia de Helen, subió de nuevo a su bicicleta. No lo sabía, pero esa madrugada no estaba tan solo como pensaba. 2 patrullas sin sirenas recorrían las calles cercanas. Uno de los coches llevaba a Mallory, que había decidido que esa noche sería la última del repartidor, pero atraparlo no sería fácil. El hombre sí pedaleaba como si conociera cada sombra, cada ángulo muerto. En las curvas cerradas se inclinaba con la agilidad de un animal que ha huido muchas veces. Cada vez que una patrulla parecía acercarse, desaparecía en un callejón o doblaba por una calle estrecha que lo ocultaba. A las 4:45, Mallory estuvo a punto de alcanzarlo. Apenas 20 metros los separaban. Podía escuchar el chirrido de las ruedas.
Podía ver la silueta encorvada sobre el manillar, pero en cuestión de segundos se desvaneció entre dos casas, como si la oscuridad misma lo hubiera devorado. Lo intentaron de nuevo la noche siguiente. Esta vez lo siguieron a pie, ocultándose tras los árboles y cercas bajas. El repartidor parecía no darse cuenta, pero cada tanto giraba levemente la cabeza, como quien siente un cambio en el viento. Y justo cuando estaban listos para atraparlo, aceleró. Un salto ágil sobre un bordillo, una curva cerrada, y otra vez, nada. Los policías comenzaron a llamarlo la serpiente, no por su veneno, sino por la forma en que se escabullía, silencioso, imposible de sujetar. Pero Mallory no pensaba rendirse. Sabía que no importaban las veces que escapara, el repartidor volvería a atacar, porque para él esto no era solo matar, era un juego, y en su juego él siempre iba un paso adelante. Para el repartidor, Helen Moore ya no era solo una dirección en su ruta, era una deuda pendiente. Ella lo había desafiado, lo había hecho perder el tiempo aquella madrugada, y en su mente eso era una traición imperdonable. Durante los días siguientes cambió su rutina. En lugar de pedalear directo a su casa como siempre, daba vueltas largas, se ocultaba en esquinas donde podía verla salir o entrar. No entregaba el periódico a la hora habitual. Prefería esperar hasta que la calle estuviera vacía y el silencio fuera absoluto. Helen, sin saberlo, había comenzado a comportarse de forma diferente. Evitaba abrir la puerta antes del amanecer. A veces recogía el periódico al mediodía, a veces no lo hacía en todo el día. Pero esa precaución no la protegía. En realidad, estaba alimentando la paciencia de su cazador. El repartidor la observaba desde la otra acera, apoyado contra su bicicleta. A veces fingía revisar el contenido de la canasta. Otras simplemente se quedaba quieto, como si fuera parte de la noche. Cada gesto de Helen lo irritaba más. El modo en que cerraba la cortina cuando pasaba frente a su ventana, el candado nuevo que puso en la puerta, la luz del porche, que ahora dejaba encendida toda la noche. En su mente no era miedo, era un desafío, y él no estaba dispuesto a perder. La lluvia de mediados de semana le dio la oportunidad que esperaba. Sabía que, en días así, Helen no saldría de casa por la mañana, y si lo hacía, saldría rápido, con la cabeza gacha, sin mirar a su alrededor, perfecto para acercarse sin que lo notara. Mientras el agua golpeaba el asfalto y la neblina cubría las farolas, el repartidor pedaleaba en silencio. No llevaba prisa. Cada vuelta de rueda lo acercaba a su portada final. La lluvia seguía cayendo, repicando sobre los techos y los charcos de la calle. El repartidor se acercó a la casa de Helen sin apartar la vista de la puerta. A unos metros se detuvo, apoyó la bicicleta contra el poste y caminó hasta el porche, dejando huellas oscuras sobre los escalones mojados. El periódico estaba perfectamente doblado, pero esa noche no iba a dejarlo y marcharse. Golpeó suavemente la puerta 3 veces. Esperó. Por dentro, Helen escuchó el sonido y sintió un escalofrío. Miró por la mirilla y lo vio, de pie, sonriendo, empapado. Retrocedió lentamente, tratando de no hacer ruido, pero el repartidor ya había notado el movimiento. Con un paso rápido, bajó del porche y rodeó la casa, buscando una entrada trasera. Fue entonces cuando un coche dobló la esquina, una patrulla que recorría la zona. Él se congeló, pegado a la pared, mientras las luces se reflejaban en el pavimento mojado. Esperó, y cuando el vehículo se alejó, volvió a su plan. No había prisa. Helen no iba a salir de casa esa noche, pero él no se iría con las manos vacías. Durante 3 días la vigiló, no siempre de cerca. A veces se quedaba en la esquina,
observando las ventanas encendidas, esperando el momento perfecto. En su mente, ese momento debía ser limpio, rápido, definitivo. La madrugada del viernes, Helen salió a recoger algo del porche. No llevaba paraguas, solo un abrigo ligero. La calle estaba vacía. El repartidor surgió de la oscuridad como una sombra que siempre había estado allí. Helen apenas tuvo tiempo de girarse antes de sentir la mano que la empujaba contra la pared. El golpe fue seco, certero, igual que en todas las otras veces. El periódico cayó al suelo, abierto por la mitad, manchándose con la lluvia y con algo más. Helen quedó inmóvil, la mirada perdida en algún punto del cielo que no podía ver. Él recogió el periódico y lo colocó en su mano como un último acto de ironía. Después se alejó pedaleando despacio, como si la noche fuera suya. Y esa fue la última vez que Helen Moore fue vista con vida. Continuó la ruta sin notar que el barrio estaba más callado de lo normal, casi expectante. Al amanecer, la gente compraba el periódico con una urgencia inusual. Él sonreía, pensando que era por su última obra, hasta que escuchó a un vecino leer en voz alta: Policía busca al repartidor de periódicos por asesinatos en serie en Mill Creek. Fotografía del sospechoso en bicicleta captada por testigo. Su sonrisa se borró. En la portada, en blanco y negro, era él. Por primera vez en años, dejó caer un periódico al suelo, sin terminar su entrega. A lo lejos, una sirena comenzó a acercarse. En Mill Creek, los titulares dejaron de hablar de misteriosos asesinatos para concentrarse en un solo nombre: el hombre que llevaba las noticias y que terminó siendo una de ellas. Dicen que lo hacía por dinero, que cada crimen era también una portada más vendida, un bolsillo un poco más lleno. Otros creen que no era solo eso, que lo hacía porque en su mente cada puerta que no se abría, cada periódico que quedaba tirado en el suelo, era un insulto personal que debía cobrarse. Este caso existió, pero nunca ocupó titulares nacionales, nunca llegó a los grandes medios y con el tiempo quedó enterrado en las sombras de la historia. Por eso hoy usted lo ha escuchado aquí, porque este es el periódico del horror, el periódico que rescata las páginas que otros prefieren arrancar. Abramos el periódico de mañana y descubramos qué titulares escribe la sangre.